atentamente. Este webinar va a estar a cargo y ya paso a presentar a Carlos Otero, conocido como Charlie Otero también, médico especialista en informática en salud, jefe del área de informática clínica y subjefe del departamento de informática en salud del Hospital Italiano. En este webinar Charlie nos va a contar sobre la nueva resolución sobre receta electrónica nacional y cómo el hospital se está trabajando ya hace un rato largo y tratando de cumplir con todos los requerimientos de esta resolución y cómo nuestros servicios terminológicos son una pieza fundamental dentro de estos requerimientos como solución para dar soporte al mismo. Al final vamos a dejar un espacio abierto para preguntas que vamos a ir coordinando y por supuesto, mientras tanto, también pueden dejar preguntas en el chat que también vamos a ir contestando. Sin más introducción, Charlie, ya directamente te cedo la palabra y te escuchamos atentamente. Buenísimo, bienvenidos a todos. Veo muchos nombres conocidos entre los asistentes, así que les agradecemos siempre por el interés que tienen. Para los que no nos conocen y para los que nos conocen también, siempre nuestros webinars intentan ser una expresión práctica de lo que va transcurriendo en nuestro sistema de información para que el resto de las personas puedan de algún modo vivenciar nuestra experiencia en cuanto a la implementación de sistemas de información. Obviamente que esto no es una clase magistral sobre receta electrónica, sino que todo lo contrario, es una charla en donde vamos a priorizar el intercambio con el resto de los asistentes para ir encaminando esto que para nosotros es un hito muy importante en la salud pública en Argentina, que apoyamos y venimos incentivando desde el inicio de nuestro sistema de información y por suerte está llegando a buen puerto a partir de las resoluciones que van ocurriendo. Ustedes díganme cuándo ver la pantalla, porque yo los voy a dejar de ver. ¿Ya están viendo la presentación? Sí, sí. Bien. Así que, como les decía, es una charla acerca de cómo las instituciones, en este caso, cómo nuestra institución se va adaptando a las nuevas normas de receta electrónica y cómo vamos incorporando estas normativas a través del uso de los servicios terminológicos hoy como respuesta a esas necesidades. Como siempre les decimos, nosotros intentamos hacer esto desde la más sincera participación y lo primero que les decimos a modo de disclaimer es, esta no es la única vía de adaptar los sistemas de información a las regulaciones de receta digital. Hay muchas y todas van a depender de las capacidades que tenga su sistema, de la arquitectura que tenga su sistema y de la lógica con la que estén pensando la escalabilidad en su sistema. Nosotros vamos a mostrar una solución que nosotros encontramos y que le puede ser útil a otros. Pero si al final podemos hacer un intercambio de cómo lo han resuelto otros, creo que también vamos a haber ganado todo en este proceso de compartir experiencias. Vamos a dividir esta presentación en una charla sobre el nuevo marco regulatorio, sobre los tipos y subtipos de prescripciones electrónicas, finalmente para ver cómo los servicios terminológicos terminan completando esto. Después, si quieren, incluso vamos a intentar hacer como alguna intercambio y si necesitan alguna especie de demostración en vivo de cómo manejamos sobre todo lo que tiene que ver con fármacos en nuestra historia clínica electrónica. Vamos a hacer un breve repaso por lo que es el marco regulatorio, la actualización de la legislación nacional. Desde 2020 contamos con la Ley de Recetas Electrónicas y Digitales. Y, como les decía, es para nosotros un hito muy importante que se viene llevando adelante desde el Ministerio de Salud de la Nación y que nosotros creemos que ha sido un hito fundamental para la madurez de los sistemas de información. Hay algunas cuestiones que, como todo proyecto, pueden ser perfectibles y, de hecho, hemos visto cómo ha evolucionado esta regulación en cuanto a los nuevos decretos y resoluciones que van ocurriendo y a partir de la práctica. Lo primero, obviamente, que tenemos es para agradecer la apertura que encontramos en el Ministerio para ir planteando las necesidades, planteando las dudas y cómo eso se va resolviendo y se va viendo
en las nuevas resoluciones que van ocurriendo a medida que los usuarios implementadores, por llamarlo de alguna manera, vamos enfrentándonos con algunas dificultades o algunos casos de uso. Nos parece que, de nuevo, es un hito muy importante y que a medida que vayamos avanzando vamos a ir perfeccionándolo entre todos, y por eso es que me tomaba este momento para agradecer la apertura desde el Ministerio a las solicitudes y recomendaciones de los prescriptores y de los dispensadores principalmente. En el 2023 aparece la resolución que reglamenta la ley y aparecen las cuestiones que, como les decía, empiezan a resolver cierta problemática. La licencia sanitaria federal, como para la identificación de los profesionales, es una gran solución para cuando nosotros necesitamos desde los sistemas identificar a los profesionales que son los prescriptores. Y así se va sucediendo con los diccionarios nacionales de fármacos, con los diccionarios nacionales de prestaciones o prácticas, y eso es un avance fundamental. Pero también entendemos que en los sistemas de información existe una complejidad extra, dependiendo de la complejidad del lugar en donde estamos atendiendo, que es que hay que ir resolviendo. En el 2024 nos encontramos con el decreto de la obligatoriedad de la prescripción electrónica, que empieza a regir a partir del 1 de enero de 2025, y finalmente llegamos a la instancia actual que se publica en julio y que tiene que ver con la definición de estándares semánticos, los plazos de implementación y la preparación y adaptación para el proceso de prescripción de medicamentos, de dispositivos y de prácticas que vamos a ir charlando a continuación. De nuevo, esto refleja cómo las cosas se van encaminando y ordenando, y es parte de lo que hace que esta iniciativa madure y que finalmente podamos llegar a una implementación lo más robusta posible. La nueva resolución, que es la que hoy nos convoca, que tiene que ver con la prescripción o la división de los 3 tipos de prescripciones: medicamentos, dispositivos y estudios o prácticas, nos pone de nuevo en una acción o en un accionar en el que tengamos que resolver ciertas cuestiones, y es parte de lo que vamos a ver. En cuanto a los medicamentos, se basan en la prescripción de un medicamento para que sea dispensado al paciente en una farmacia habilitada para el expendio, y acá podemos confluir en el estándar SNOMED a partir del Diccionario Nacional de Fármacos. Esto es un pasito más. Recuerden que hasta ahora estábamos prescribiendo con algunos vademecums comerciales como Alfabeta, para la identificación de fármacos, y finalmente damos un paso más en la estandarización a partir de la utilización de SNOMED como estándar para la identificación de los fármacos. Del mismo modo, y ya a partir de la experiencia de los medicamentos, se habilita la prescripción de dispositivos, de un dispositivo o producto médico para que se dispense a un paciente para su uso o la aplicación en el ámbito ambulatorio comunitario. Y acá vemos que también se establece a la edición argentina de SNOMED CT como el estándar para poder avanzar en esa lógica. Y finalmente tenemos también como base SNOMED CT a la edición argentina de SNOMED CT para la prescripción de estudios, prácticas y procedimientos destinada a la provisión de servicios de salud de pacientes en el ámbito de la atención ambulatoria. Como ven, todavía siempre es el proceso focalizado a la atención ambulatoria. En cuanto a qué subtipo de recetas tenemos para los medicamentos, tenemos la que se ocupan del expendio libre, digamos la que está a la venta sin necesidad de tener una prescripción formal por parte de los médicos, la que se expende, por supuesto, bajo receta, que es el caso fundamental que nos convoca, la expendio bajo receta archivada y el expendio legalmente restringido. Estos son los diferentes tipos de prescripciones de medicamentos que tenemos. Y lo primero que tenemos que tener en cuenta es la flexibilidad o la adaptabilidad que queremos darle a nuestro sistema prescriptor. Entonces, a partir de esto es que nosotros ofrecemos desde el Hospital Italiano servicios terminológicos que me permiten trabajar de una manera un poco más intuitiva o amigable con el manejo de estos diccionarios. Vamos a profundizar en un ratito cuál es la diferencia entre un vocabulario de interfase y un vocabulario estándar o un vocabulario de referencia, y esto tiene que ver principalmente con una cuestión fundamental: que yo pueda al inicio prescribir
por acción farmacológica, por nombre comercial o por nombre genérico. Obviamente que siempre al final del camino las recetas se terminan generando en un genérico, pero la búsqueda o la interpretación de ese fármaco o la localización de ese fármaco debería poder contemplar este tipo de búsqueda. Este tipo de búsqueda es lo que nosotros llamamos vocabulario de interfase, pero no solo para la identificación de un fármaco por nombre comercial o por genérico, sino también por la posibilidad, cuando un fármaco tiene muchas presentaciones comerciales, de empezar a entender desde la composición de ese fármaco cómo empiezo a filtrar esta búsqueda. Por ejemplo, si yo voy a querer indicar un ibuprofeno, quiero que un filtro me permita identificar cuál de ibuprofeno está en gotas, cuál de ibuprofeno está en cápsulas blandas, cuál está en crema o cuál está en comprimidos normales, ¿sí? Entonces, a partir de eso, y eso está contemplado en el estándar SNOMED, pero hay que saber cómo implementarlo, es lo que se denomina la composición de un fármaco. Y es lo que me va a permitir finalmente poder adaptar estos filtros al momento de la prescripción. Esto finalmente tiene que terminar traducido en una receta que, como saben, en la evolución de las regulaciones va completando datos. Fíjense que la primera receta electrónica que generábamos tenía una información bastante acotada del médico, tenía información de nomenclatura de la receta, los fármacos estaban identificados, como les decía, a partir de alfabeta, que era el vocabulario comercial que utilizábamos para la identificación del principio activo, y hoy avanzamos hacia una receta digital que tiene mucha más información del médico, en donde ya podemos utilizar los REPSET que ofrece el ministerio para esa correcta identificación de la persona que prescribe. Ya utilizamos SNOMED para poder identificar de indicaciones, también están codificados a partir de SNOMED. Ya tenemos una lógica para poder consultar si ese fármaco está bajo una cobertura u otra, y así vamos con este proceso de maduración que les decíamos va ocurriendo tanto a nivel del ministerio y luego a nivel de los prescriptores como implementadores de, el servidor de terminología, yéndonos un poquito a la historia, es una funcionalidad digamos, que existe hace más de 20 años en el hospital italiano, que fue creado precisamente para resolver esta problemática, para actuar en puente entre las necesidades de los usuarios y las regulaciones que vayan ocurriendo. Esta es la primera de este tipo que tenemos, pero obviamente van a venir más. Y sobre todo lo vamos a notar en los procesos que tengan que ver con un universo mucho más amplio, como es la prescripción de dispositivos o la prescripción de prácticas o procedimientos. Ha venido evolucionando desde el 2005 hasta esta época, se evolucionó en estándares, en tecnología, en desarrollo, y hoy nos permite incluso identificar texto libre para luego codificarlo con clasificaciones comerciales como Alfabeta, como Kairos, o estándares como CIE 9, CIE 10, CIE 11, que también vamos a dedicarle un tiempo, LOINC, y de esa manera nos permite a los sistemas de información independizarnos de los cambios que vayan sucediendo. Si yo tengo un sistema, un software que me permite mapear a todos los estándares, no tengo que de algún modo preocuparme por estar atento a, bueno, ahora tengo que mapear todo contra SNOMED. Ahora para hacer un reporte nacional tengo que mapear todo contra CIE 11. Quiero hacer una publicación y me piden LOINC, tengo que publicar todo LOINC. Quiero integrarme con un sistema de laboratorio y usa LOINC, tengo que hacer de nuevo un mapeo. Esas son las cuestiones que resuelve el servidor de terminología. Y está basado fundamentalmente en, los que me escuchan saben que siempre molesto con lo mismo, en la pirámide de representación de un vocabulario, que tiene que ver con el lenguaje natural, que está en la base, que es el más granular, el que mayor nivel de detalle tiene, el que las personas identifican con mayor facilidad, el que les resulta más intuitivo, y los sistemas de vocabularios que van representando o estructurando. Desde mayor nivel de detalle a menor, el vocabulario de interfaz, el vocabulario de referencia y el vocabulario de salida. La lógica que tiene el servidor de terminología es trabajar sobre todo a nivel de vocabulario de interfaz, permitirle al usuario que use su lenguaje natural, ofrecerle un primer estándar de codificación que identifique de la manera más fidedigna posible con el nivel
más detallado posible y que luego sí pueda ser mapeado a los vocabularios de referencia o los vocabularios de salida. Esto es, por ejemplo, que si yo hoy en un sistema tengo que como vocabulario de salida la audiometría es un único código, si yo tengo la audiometría logoasistida, la logoaudiometría, la audiometría del adulto senil, que son diferentes prácticas, puedan estar correctamente identificadas por el profesional cuando las prescribe, en la historia clínica cuando quedan registradas a partir de vocabulario de interfaz y en el vocabulario de referencia como es NoMedCT cuando se genera la orden. Y después, obviamente, vamos a entrar en más detalle de cómo funciona esto. ¿Cuáles son las cuestiones que resuelve, por ejemplo, en la prescripción de dispositivos el servidor de terminología? Si hoy yo en el estándar tengo que ecografía renal es una única práctica, yo a mi paciente puedo indicarle una ecografía del riñón izquierdo o una ecografía del riñón derecho. El vocabulario de interfase cumple en la función de traducir la necesidad del médico para que el prescriptor haga lo que tenga que hacer, hacerle la ecografía del riñón derecho o hacerle la ecografía del riñón izquierdo, y que aparte quede identificada en el estándar a partir de vocabulario de referencia porque tiene un mapeo a la práctica ecografía renal que existe en el Diccionario Nacional de Prestaciones, no sé cuál va a ser finalmente el nombre oficial de este diccionario, y que identifica la ecografía renal como como una única prestación. Así, pongo este ejemplo sencillo para tener a la lateralidad como ejemplo de un nivel de especificidad, pero esto sirve para todo lo que hacemos en cuanto a todavía no exista en el diccionario y salva esta problemática de mantener en las instituciones el mismo vademecum de prácticas, el mismo catálogo de prácticas, el mismo nomenclador de prácticas que hoy disponibiliza independientemente de la velocidad o la completitud con la que se vaya manejando el fármaco. ¿Cómo se logra esto? Y esto es parte de la arquitectura de los sistemas de información. El servidor de terminología es el que presta el servicio. Las tablas maestras que manejan los sistemas de información son las que actúan de intermediario para decir, todas estas audiometrías que yo tengo representadas en mi sistema tienen este código de práctica nacional, que es el de audiometría única, incluso después pueden ser mapeadas a los diferentes códigos con los que se termina, por ejemplo, facturando esa práctica. Sé que por ahí voy un poco rápido y que puede no ser de todo claro lo que estoy diciendo, así que me van avisando por el chat si después quieren verlo en un ejemplo o quieren que profundicemos en esa lógica en particular. Los servidores terminológicos, no solo el del Hospital Italiano, sino todos los que están disponibles en el mercado, actúan como este vocabulario de interfase que me permite hacer la conexión entre estos dos mundos. Cómo mantengo mi mundo prescriptivo, cómo le digo al prestador qué es lo que quiero que haga y cómo termina correctamente identificado en el estándar, ya sea para la generación de la orden como para la facturación cuando así sea necesario. Permite un proceso de auditoría y codificación, que es lo que hacemos desde el hospital para que cada nuevo término quede correctamente representado y pasa por un proceso de actualización continua para así cada vez que una nueva prestación existe pueda ser identificada en el sistema, pueda ser prescribida y pueda ser mapeada a los estándares que solicitan los sistemas nacionales para el proceso de prescripción. ¿Qué tiene de ventaja el servidor del hospital, ya hablando propiamente del nuestro? Tiene un gran volumen de datos, está basado en cerca de 400 millones de términos que terminan representando algo así como 600.000 conceptos mapeados a SNOMED. Tiene estrategias de reconocimiento avanzado del lenguaje, por lo tanto, contempla en la lógica diaria de asistencia el decir de los médicos, el uso de abreviaturas, la transposición de letra cuando tipean mal, los errores de ortografía, la capacidad que le piden los médicos al sistema de decir que si ponen RXTX es que quieren que le liste todas las radiografías de tórax con todas las exposiciones que existan y todas las lateralidades que se le puedan ocurrir y el tipo de estudio que quieran solicitar y que aparte permite que esa abreviatura que el médico usa, que esa jerga que el médico utiliza, quede luego normalizada y corregida. Si yo pongo RX, TX, DBX, que quiero una radiografía de tórax del vértice
superior, del vértice superior derecho, finalmente eso se transforme en un código legible adecuado a la calidad de registro que queremos y que el médico pueda seguir jugando en su practicidad con el uso de abreviaturas, pero que el sistema lo termine traduciendo en un código facturable, razonable, entendible, no solo para el profesional prestador, sino también para el paciente, que es que finalmente termina haciéndose esa actividad. Eso no solo aparte me permite la correcta codificación y gestión del sistema, sino que al quedar identificado por uno o más códigos estándar, me permite la integración con otras fuentes de información, como son las bases de conocimiento, ¿sí? Entonces, hoy SNOMED es nuestra guía desde el ministerio, la extensión, argentina SNOMED como estándar para el proceso de la generación de la receta y para el proceso de comunicación entre prestadores y solicitantes. Pero podría ser que una base de conocimiento esté codificada con CIE-11, entonces también tener la posibilidad de tener a esa práctica y a ese diagnóstico por el cual se pide la práctica codificadas en otro estándar, me permite conectar esa información con una base de conocimiento y poder ofrecer información contextual, ya sea al médico prescriptor o al paciente que se va a hacer el estudio. Entonces, fíjense cómo no necesariamente nosotros siempre vamos a jugar con el mismo estándar. Esta es otra de las ventajas que tienen los servicios terminológicos. Siempre están codificando todo en todos los estándares disponibles para cumplir con la normativa, para avanzar hacia sistemas maduros que me conecten con bases de conocimiento y para facilitar la implementación de sistemas de soporte, hoy principalmente basados en lenguaje natural, en grandes modelos de lenguaje y en inteligencia artificial. Entonces, si yo tengo un pasito más al texto natural o al lenguaje natural, que es la codificación en estándares, es mucho más sencilla la integración entre estos diferentes niveles. Y eso es un poco lo que pretendemos contarles de cómo lo hacemos en el hospital para ir uniendo mundos. El mundo prescriptivo, el mundo prestador y el mundo del conocimiento a través de los sistemas de codificación. Los servidores aparte tienen una ventaja, terminan unificando los dominios. Entonces tengo resuelto no solo el vademecum de fármacos, el catálogo de prestaciones o la lista de dispositivos, sino que también tengo resuelto el tema de los diagnósticos prescriptivos, de los diagnósticos presuntivos y de las posibles instancias que después necesite para la generación de reportes. Porque otro capítulo que hoy no vamos a entrar, pero que si quieren después también podemos avanzar sobre eso, es el otro lado, cómo recupero la información de estas prácticas y cómo genero los reportes tanto para los profesionales que van a tomar decisiones sobre esos reportes o los pacientes que van a querer información referente a todo ese proceso, desde cómo se preparan hasta el resultado del estudio. Obviamente que esto se tiene que ofrecer de una manera técnica. Vi muchos nombres que están encargados de las arquitecturas de sus sistemas en las instituciones donde trabajan y se tiene que integrar. La manera en la que hoy se ofrecen es a partir de web services. Web services que nos permiten recuperar las listas de conceptos mediante la búsqueda por texto libre, recuperar la representación semántica de un concepto en SNOMED CT, esto es, no solo el texto, sino lo que el texto significa y qué relación tiene con el resto del universo prescriptivo. Nos permite recuperar atributos de un concepto, saber que este concepto está hablando de una localización y que esa localización tiene una lateralidad y que esa práctica tiene una incidencia o una metodología particular, y aparte después me sirve a mí para la gestión. Si yo tengo diferentes laboratorios, pongo como ejemplo, hablándome de una práctica, pero la práctica está generada en un laboratorio por un método y en otro laboratorio por un método, poder tener la suficiente advertencia de que esos valores no son comparables, ¿sí? Entonces, estas cuestiones que están muy bien resueltas en LOINC, también las tengo que poder expresar en SNOMED, y eso es lo que decimos con la representación semántica de un concepto de SNOMED, siendo un pasito más adelante. Hoy el webinar es sobre la prescripción y la receta electrónica, pero siempre tenemos que ver esto en el contexto del sistema de información y cómo vamos abriendo estas ventanitas de complejidad para poder ir gestionando lo que finalmente queremos, que es la salud integral del paciente a partir de la mayor cantidad de datos o conocimiento que tengamos.
Y obviamente que el vocabulario controlado tiene que contemplar todo, desde los fármacos, las prestaciones y los dispositivos, que es lo que hoy nos convoca, hasta los hallazgos clínicos, los antecedentes familiares, las cuestiones socioculturales, la vida de las personas, porque, de nuevo, abrimos otra ventana. Recuerden que no solo podemos hoy focalizarnos en lo que ocurre en el contacto de un paciente con el sistema de salud, sino que está atravesado por su vida, que es la que principalmente condiciona su salud y es la información que hoy, teniendo disponible, estamos subutilizando. En cuanto a la prescripción farmacológica, los servicios terminológicos hoy me permiten buscar y recuperar una lista de fármacos por la descripción, por genérico o por productos comerciales, recuperar la lista de productos comerciales pertenecientes a un genérico para poder entender en qué presentaciones viene, recuperar la composición, como les decía, de ese fármaco, incluso para poder utilizarla como filtro para la interfase, a partir de poder entender la potencia de ese fármaco, la forma farmacéutica en la que viene, la vía de administración que tiene y de ese modo poder ir jugando, sobre todo cuando un genérico tiene cientos de presentaciones comerciales o un genérico tiene cientos de productos comerciales asociados, que eso va creciendo exponencialmente. El ibuprofeno, la amoxicilina son ejemplo de eso. Hay enormidad en el mercado comercial farmacéutico argentino y tengo que poder entender qué está disponible para el mejor tratamiento para mi paciente, hasta incluso poder seleccionar en base al valor comercial y obviamente recuperar códigos que tengan que ver con la normativa prescriptiva, Alfabeta hasta hace no mucho o SNOMED Argentina para la nueva etapa del proceso prescriptivo. En cuanto a cómo funciona, acá tenemos el ejemplo, por ejemplo, de amoxicilina y todas las amoxicilinas que tenemos creadas en el servidor de terminología, o, por ejemplo, cómo funciona para la aspirina o el ácido acetil salicílico y cómo todo esto se va transformando en los vocabularios de salida. Otra de las ventajas que tiene el servidor es siempre estar actualizado y en este proceso de migración de CIE 10 a CIE 11 ya tenemos disponible la versión de CIE 11 para empezar también a trabajar en esta lógica. Probablemente, y por los nombres que vi, todavía no estén los sistemas de información de los que hoy están participando acá obligados a tenerlo, pero probablemente en no mucho tiempo más, todos los que investiguen, todos los procesos de investigación que hagamos o todas las referenciaciones internacionales que tengamos tengan que hacer, o las comunicaciones internacionales tengan que hacerse en CIE 11. Los servidores de terminología resuelven ese problema también, el mantener actualizadas las versiones de los estándares para que puedan ser actualizados sin ningún esfuerzo por parte de las instituciones que necesitan representar un conocimiento. Resumiendo ya, el Hospital Italiano asegura la codificación, el servidor de terminología del Hospital Italiano asegura una codificación actualizada y alineada con los estándares internacionales, permite la adopción temprana de CIE 11, sobre todo para aquellos procesos que tengan que ver con reportes internacionales principalmente en países o en instituciones que hoy no estén alineadas a SNOMED CT. En Argentina tenemos la suerte de poder contar con ambos sistemas y de esa manera facilitarnos el proceso de identificación, pero no ocurre así en todos los países y está disponible para ser utilizado en línea como servicio para cada institución que quiera tener control sobre eso. Los beneficios siempre los repetimos, pero los vamos a decir. Libera a los profesionales de salud de la tarea de codificar, mejora la calidad de los registros, optimiza la capacidad de gestión y administración, nos permite tener información adecuada para avanzar en los modelos maduros de análisis de datos y obviamente fácilmente incrementa la producción de trabajo científico ya que contamos con una fuente de información validada, codificada y disponible para poder avanzar en esa lógica. Y finalmente, lo que deseamos todos los que nos dedicamos a la informática en salud, que es mejorar la seguridad y la calidad de atención a partir de la implementación de sistemas de soporte para la toma de decisiones, hoy principalmente reflejados en las herramientas de inteligencia artificial. Esto ha sido un breve repaso por lo que tenemos para ofrecer y la manera en la que pensamos que podemos colaborar en la resolución de posibles problemáticas que se presentan y obviamente que vamos a poder seguir hablando de esto en nuestras jornadas. Recuerden que tuvimos un cambio de fecha, que
que a partir de la aparición del feriado del 10 de octubre vamos a tener el 7 y el 8 de octubre 2 encuentros virtuales en donde vamos a trabajar fuertemente en esto, sobre todo en el simposio de informática en farmacia, en donde vamos a hablar de los detalles de implementación y donde de hecho muchos de ustedes que veo por acá van a participar contando sus experiencias y nos vamos a encontrar en el Centro Metropolitano de Diseño en la ciudad de Buenos Aires el 9 de octubre presencial, así que los que aún no se hayan inscrito, los esperamos, va a ser una muy buena oportunidad para encontrarnos. Nos queda, por suerte, bastante tiempo para preguntas. Todas las dudas que tengan en base a si quieren probar estos sistemas, si están buscando alguna solución en base a esto, nos pueden escribir a servicios terminológicos y podemos tener demos específicas orientadas a las necesidades de cada uno, pero quedamos abiertos a las preguntas que tengan. Obviamente que hoy yo soy la cara visible en esta presentación, pero este es un trabajo que cuenta con un equipo hiper especializado que viene trabajando hace años en esto y que tiene muchísimo más conocimiento técnico del que tengo yo, que por ahí yo tengo menos vergüenza de contarlo, pero que quiero que sepan que el conocimiento está verdaderamente en el equipo, que hoy está representado por Agustín, por Laura, por Carolina, por Soledad, por Alejandro y por Jacobo, y obviamente que mi agradecimiento personal a todo el gran esfuerzo que han hecho para ir cumpliendo con las implementaciones de esta receta, pensando no solo en soluciones para el hospital, sino también para otras instituciones a las que de algún modo podamos facilitarles el proceso de implementación. Así que muchas gracias y quedo atento a las preguntas que vayan surgiendo. Si alguien me ayuda con el chat. Bien, Carly, muy bien, muchas gracias. Algunas preguntas ya fuimos contestando Ok. en el chat. Igual creo que alguien se había notado que quería abrir micrófono y hacer una pregunta, creo que del Instituto Cardiovascular Lesica, ¿es correcto? Sí, ahí está. Así que vamos a... Pueden ir levantando la mano si quieren, así los identifico. Mientras tanto, porque veo algunos chats que hay gente de Uruguay y hay gente de Chile, para Uruguay y Chile nosotros también tenemos adaptados los servicios a la farmacopea chilena y uruguaya, o sea que si bien hoy lo que nos convoca es la receta electrónica en Argentina, eh, también los servicios terminológicos contemplan la prescripción farmacológica para Chile y Uruguay y creo que había alguien también de Bolivia. Y para los países que se quieran sumar, como les digo, al estar basado en estándares, el único upgrade que tenemos que hacer cuando se suma un país es incorporar el Vademecum comercial para los productos comerciales o la farmacopea de ese país en particular, pero que no es un esfuerzo mayor, así que también estamos abiertos internacionalmente a la prestación de ese tipo de servicios. No sé si Y ahí ya tengo a... Sí, ya te escuchamos. Sí, te Ok. escuchamos. Sí, te dejo terminar, por favor. Terminé, ya te escuchamos. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por esta presentación y por estar abiertos a la comunidad de salud generosamente como lo hacen. Bueno, nosotros tenemos una institución donde somos todos ex residentes del hospital, así que tenemos una larga trayectoria con la institución. Yo quería hacerles dos preguntas. Una, ¿cómo interpretan ustedes en las nuevas regulaciones el concepto de la identificación de los profesionales con el RENAPER? Digamos, ¿cómo están interpretando que esa identificación tiene que hacerse, con qué frecuencia, en qué momento? Esa es una pregunta. Y la otra es, ¿cuál sería el contacto que tenemos digamos, la persona de contacto para tener con ustedes para avanzar con la posibilidad bueno, por ejemplo, el tema del servidor de terminología o el tema de SNOMED, que nosotros, digamos, lo tenemos ahí en la agenda, pero si bien tenemos la ventaja de tener somos solo cardiológicos, con lo cual tenemos una cantidad limitada de prestaciones y servicios que damos, lo cual nos reduce la complejidad. Pero bueno, ¿cuál sería el contacto al que tenemos que dirigirnos para poder avanzar en estos temas?
El contacto es servicios.terminológicos. Igual ahora si quieren vuelvan a poner en el chat, chicos, el correo. Y ahí podemos hacer una demo específica para eso. Incluso como el hospital no es una empresa comercial que depende de la venta de servicios, también nosotros ofrecemos los servicios terminológicos como una transición hasta que entiendan la complejidad de SNOMED y puedan migrar a SNOMED, que es la herramienta que el ministerio disponibiliza de manera gratuita. O sea que no es que nosotros ofrecemos esto para quedar presos del hospital italiano y tienen que consumir los servicios del hospital italiano de ahora hasta el fin, sino que también lo ofrecemos como un proceso de transición hasta que puedan adquirir las herramientas que el ministerio disponibiliza de manera gratuita y hacer ese switch cuando lo necesiten, digamos. O sea, no es una solución definitiva. Está más bien pensado como una herramienta de transición también para que les permita eso. Obviamente, como les decía, al no ser el hospital una empresa que vive comercialmente de esto o que se sustenta comercialmente en esto, los valores también son bajos y finalmente resuelve un montón de problemáticas. Pero pueden escribirnos a servicios terminológicos para tener reuniones específicas con cada uno de ustedes en base a la solución que cada uno necesite y como les digo, si esa solución es transicional, si lo que necesitan en realidad es soporte para la implementación de las herramientas del ministerio o si quieren tener un panorama general de necesito estos servicios terminológicos o tengo un universo tan chiquito que con lo que tengo hoy me puedo manejar. Lo mismo que mencioné por ahí de pasada en el chat. Como las regulaciones son nacionales y después tienen que tener su correlato en las provincias, también hay una cierta complejidad en ver cómo termina de implementarse. Con muchas de las provincias colaboramos en el sentido de charlar cómo se va ordenando esto y también podemos abrir esa discusión de cómo vamos madurando esa implementación. De nuevo, el ministerio también está siempre disponible para ir resolviendo estas cuestiones, por eso se lo agradecemos. Creo que había alguien por ahí del ministerio también conectado, así que también se puede contactar al ministerio que siempre está disponible para esto. Así que si quieren por ahí los chicos del ministerio también dejar un contacto, digamos, la idea es, nuestro factor fundamental es bueno tener receta electrónica. Nosotros queremos que quede ese conocimiento fundamental. Es buena la manera en la que vamos madurando. Hay cosas que necesitamos ir resolviendo. Recién mencionaste la identificación de profesionales. Estas son cuestiones que van a ir alineándose en base a vayamos ganando experiencia todos. Mientras tanto, tenemos que hacerlo de la manera más segura porque sabemos que es un proceso que genera algún tipo de riesgo y que tenemos que tener algún nivel de control para saber que los pacientes no compran 2 veces los fármacos, no se desvían las líneas de consumo, no hay fraude en cuanto a los financiadores. Entonces son cuestiones que constantemente se están revisando y trabajando, siempre pensando en el objetivo final que es queremos más pacientes, mejor tratados, con mejor adherencia y con mayor facilidad. Para que algún día lleguemos al mundo de Oz, el mundo ideal, y ya no haya farmacéuticos recortando troqueles. Capaz que algún día llegamos a ese camino final. Pero bueno, en parte es esto. Y no quiero desviar la pregunta. No sé, chicos, si alguno tiene la respuesta más técnica de cómo es el proceso de identificación, pero hoy, desde lo funcional, después si querés también lo hacemos desde lo técnico, hay un servicio que es un REPSET que informa cuáles son los profesionales y cuál es su matrícula sanitaria federal, que en principio es la matrícula habilitante para prescribir en todo el país, ¿sí? Pero que entendemos que después tiene algunas instancias particulares en cuanto a la lógica de de las matrículas provinciales, ¿sí? Pero hoy, y ahí veo a Marina que está poniendo, gracias Marina, el dato del ministerio también, hoy es un servicio RENAPER. Para acceder a ese servicio RENAPER hay que estar registrado, así como está registrada la base para prescribir, tiene que estar registrado la institución para hacer el consumo de esos servicios, ¿sí? Y ahí también le pueden escribir a Marina para cómo se hace eso. Pero si ustedes ya están, depende en qué estado de avance estén. Si ya están registrados como plataforma de prescripción,
digamos, el siguiente paso es registrarse para poder utilizar los servicios del RENAPER para consumir el REFSET, que es, hablando en criollo, el listado de los profesionales habilitados para prescribir. ¿Dije bien, chicos, o me faltó algo? Perdón, ahí te corrijo un poco, Carlos. En el caso de los profesionales, los servicios del REFEPS, que aún no están, digamos, disponibles, estamos abordando eso, que además de traer la información de la matrícula, va a traer información de la especialidad asociada a eso, como también la jurisdicción y la entidad emisora, y más importante, el código profesional, que son parte de las cosas obligatorias que piden para el nuevo bloque profesional que mostramos nosotros previamente en la receta, en el nuevo formato de receta. Bien, gracias, Jaco. Gerardo ahora tenía la mano levantada, así que le vamos a pasar. Hola, ¿me escuchan? Sí, Sí, sí. estamos. Bueno, Charlie, Vamos, Gerardo. Agustín, un gustazo verlos de nuevo, charlar un poquito de esto. Bueno, como ustedes ya saben por ahí, vengo con algunas implementaciones, estoy usando el servicio de terminología que de hecho les comento que no lo estoy usando, es muy bueno, nos facilita muchísimo a las plataformas, digamos, y más que nada adecuándonos a la normativa vigente. Surge un inconveniente hoy con la nueva resolución, la 2214, porque nosotros como plataforma queremos adecuarnos exactamente a lo que dice la normativa, pero por ahí los repositorios están manejando una información distinta o por ahí no, nos están haciendo que sigamos su norma, por decirlo de alguna manera. Ejemplo, Preservar. Yo estuve hablando con la gente de Preservar y me dice, mira, vas a seguir usando como estándar terminológico, llamémosle alfabeta, para mandarme la codificación de los fármacos. OSDE nos dice que como repositorio van a usar lo que dice la resolución, es decir, por ahí ya empezar a trabajar con algún estándar como Fire y SNOMED para lo que es la cuestión semántica. Entonces estamos con esta cuestión de que tenemos que adecuarnos a la normativa y tenemos que también hacer lo que nos dicen los repositorios. ¿Cómo están resolviendo eso ustedes en definitiva? Porque me imagino que para receta ambulatoria, para algún, digamos, paciente que trabaje con un financiador que no sea del hospital, bueno, tienen que emitirle una receta y muy probablemente esa receta vaya a un validador o a un repositorio como Preservar. ¿Cómo están trabajando con eso, digamos? Porque ahí genera ambigüedades y nos genera un conflicto a nosotros como plataforma. Sí, Gerardo, eso es como vos lo contás y ahora viene la parte que no es tan feliz. O sea, Gerardo es alumno de la maestría y sabe que estos procesos de implementación son un 80% manejo del cambio y un 20% una respuesta técnica. Las resoluciones del ministerio no son interpretativas. Esto en el sentido de, si el ministerio dice que el estándar para la identificación de fármacos SNOMED es SNOMED, no es más alfabeta. Ahora, también entendemos que no ganamos nada con bloquear ese proceso prescriptivo, porque al final del camino es un paciente que se queda sin su receta o sin su prescripción. Entonces, hoy la palabra sería tolerancia, que es ir viendo cómo el mercado o el ecosistema, para no decirle el mercado, se va adaptando y cómo hacemos esta transición hasta tanto podamos ir cumpliendo con la normativa. O sea, obviamente no quiero involucrar a la gente del ministerio en la charla porque este webinar era técnico para discutir entre nosotros una cuestión. Pero entiendo que aquellos repositorios que hoy no contemplen la utilización de SNOMED van a perder su estatus de repositorio habilitado. Entonces, también entendemos que, de nuevo, finalmente, al objetivo final que vamos es que todos los pacientes tengan sus prescripciones. Y esto es un poco de tolerancia y es un poco de aplicación de la regulación. Por eso es que los servicios terminológicos, y ahora parece que estoy vendiendo, te dan esta flexibilidad. O sea, vos hoy utilizar el servicio terminológico no tendrías un mayor inconveniente en qué código te pide tu repositorio o el repositorio con el que te conectas, porque el servidor de terminología te sigue dando la información, te sigue dando el alfabeta, te sigue dando el Kairos y te da el SNOMED. O sea que vos como prescriptor siempre vas a estar cumpliendo la normativa. Ahora va a ser responsabilidad del repositorio
cumplir él con la normativa. Vos cumplís con entregarle en el estándar que el ministerio te solicita, la receta que el ministerio te solicita. En este caso en particular, además el repositorio para funcionar te pide el alfabeta. El servidor de terminología te lo va a seguir informando. O sea que vos, en vez de enviarle un código, tal vez que tu modificación va a ser que vas a enviar 2 códigos y vas a trabajar sobre eso. Pero hoy es un proceso de adaptabilidad, es un proceso transitorio en el que vamos a ir ajustando. Sé que con esto no te resuelvo tu problemática, lo único que te digo es que vos que hoy tenés consumiendo el servidor de terminología, el problema lo vas a tener resuelto, porque vas a tener Alfabeta, vas a tener Cairo, vas a tener Snowmed y vas a tener ATC, si incluso quisieras hacer una licitación a través de ATC. Y el repositorio va a poder seguir funcionando en base al código que vos le mandes. Ahora, el repositorio finalmente, al final del camino, va a tener que aplicar la normativa y terminar utilizando SNOMED como identificador único. No sé si Excelente. te mareé o te respondí. No, clarito. De hecho, me imaginaba que algo por el estilo podíamos hacer para resolverlo, digamos, mandar los 2 códigos y bueno, una manera de hoy ir adaptándonos y salir adelante en todo este cambio que se viene dando, ¿no? Y otra pregunta tengo, porque estamos hablando del Diccionario Nacional de Medicamentos, que tengo entendido de que va a ser mantenido por ANMAT. ¿Con qué frecuencia se va a actualizar esa base, teniendo en cuenta de que deberíamos migrar todo al Diccionario Nacional de Medicamentos y deberían estar todos los fármacos posibles que se puedan prescribir? Y bueno, nada, por ahí tenía entendido de que ANMAT actualizaba cada 6 meses ese diccionario, no sé si lo va a hacer con mayor frecuencia, digamos, va a estar actualizado. A lo que voy es que cuando consultemos el Diccionario Nacional de Medicamentos para prescribir, tenemos la seguridad de que van a estar todos los fármacos. Sí, porque va a ser el diccionario con el que nos vamos a regir. Y de nuevo es un proceso transicional en donde esto se va a ir adaptando. Las instancias de actualización no quiero responder porque no tengo la pregunta exacta y tampoco quiero de nuevo molestar a Marina con esto, pero podemos buscar esa información para después incluso contárselos, pero sí va a estar actualizado de manera que pueda ser el Diccionario Nacional de Fármacos la herramienta con la que nos guiamos en la prescripción. Muchísimas gracias. No sé si quieren ir, si fueron respondiendo en el chat, sé que hay muchas preguntas. Que un poco lo que va surgiendo en el chat, por lo que voy viendo de reojo, es lo que intentan resolver los servidores de terminología, que es mantener todas las codificaciones posibles, las comerciales para tener precio, las estándares para hacer la prescripción o la receta, las que tengan que ver con estándares para las bases de conocimiento. Eso es lo que queremos nosotros decirle que resuelve un vocabulario de interfase a partir de un servidor de terminología, que es la herramienta que le ofrece. Es poder jugar con el puente entre lo que ocurre en la vida real, lo que ocurre en los estándares y lo que finalmente necesitamos. Es poder tener todas las codificaciones al mismo tiempo para poder ir obteniendo todos los beneficios que nos pueden dar hoy los estándares y los sistemas de información. Muy bien, ahí creo Ahí que preguntan preguntaba fechas de implementación obligatoria. Creo que estamos a poquito de que se cumpla, ¿no, Jacobo? Sí, o sea, según lo que dijo la última disposición del CISA, la primera parte, digamos, lo que teníamos 30 días para poder implementar ciertos cambios, ya estaría, digamos, vigente eso y ahora estaríamos en el segundo periodo, que sería de los 45 días, que habla más que nada de la validación de la información de los profesionales. Pero si tomamos en cuenta las fechas y plazos que dice la disposición, ya estaríamos dentro del periodo en el cual se tienen que incorporar el queer, la fecha de prescripción y un montón de otras normas que están bien especificadas en la disposición. Gracias, Jacobo. No sé si el Instituto Lesica levantó la mano de nuevo o era la mano anterior. No, quería volver a preguntar sobre el tema del RENAPER, porque el Sí. RENAPER es el Registro Nacional de Identidad de Personas. Entonces, no entendimos, según lo que dice la disposición, en qué momento hay que validar y a quién hay que validar en el RENAPER dentro del proceso de la generación de una receta.
porque entendemos que la validación frente al RENAPER de la identidad, no sabemos si del médico o del paciente, cada vez que se genera una receta, resultaría un proceso extremadamente costoso en términos de sistemas y en términos económicos. Y entiendo que ni siquiera los bancos hoy están haciendo eso, por lo cual la verdad que no entendíamos con claridad o cuál es la interpretación de a quién hay que validar y en qué momento dentro del proceso de generación de recetas con el RENAPER. Mi pregunta va a ser funcional, pero ¿querés responder, Jacobo? Sí, No, sí, ya sé. no, sí, yo quizás en este sentido solamente quería aclarar, digamos, que estas normas, o sea, estas normas que planteas son del ministerio y nosotros, digamos, con las cosas que solicitan tratamos de adaptarnos a la mejor manera. Entiendo yo por lo que dice la disposición que esta consulta RENAPER, digamos, tiene que ver con con los datos biométricos del el profesional en este caso, ¿no? Que también a su vez pide que validemos un montón de datos de su profesión con otro servicio que sería el Reflex. Eso todavía lo estamos trabajando para poder implementarlo, ver en qué lugar, pero entiendo yo que podría ser no necesariamente en el momento de la prescripción, sino en un momento previo. ¿Eh? Sí, con el tema de Renaper, y quizás ahí genera un poco de confusión, es que lo que necesitamos del lado de los pacientes es el dato del quill, que ahí tendríamos que ver de dónde lo traemos, porque ese dato lo tiene más que el Renaper, lo tendría lo que vendría a ser ahora el ANSES o o ARCA, o sea, el Renaper no tiene ese dato actualmente, pero bueno, creo que esto no sería tanto, digamos, a ver, las consultas ni de las dudas que pueden surgir más bien de la ley, sino como quizás para la parte de las prescripciones la solución vendría a ser los servicios terminológicos para cumplir con los nuevos estándares, que sí dice la resolución y la disposición. A ver, igual para, me olvidé tu nombre de Instituto Cardiovascular, pero para responderte cómo lo hacemos. El RENAPER informa, o el REPSET informa la matrícula del médico, que es la matrícula sanitaria nacional, que incluso ya no tiene vencimiento. O sea que nosotros interpretamos que al ser una matrícula oficial sin vencimiento, con consultarla una vez ya es suficiente. Entonces, cada vez que yo habilito en mi sistema un médico para que prescriba, consulto a si existe en el sistema nacional, en este caso en el REFSET, y ya guardo el dato, pero hago una única consulta, que creo que si interpreté bien es lo que me estabas preguntando. O sea, no consulto cada vez que prescribe, porque tenés razón, eso sería altamente costoso y no siempre son tan estables los servicios que están disponibles para la consulta, así que lo hago una vez, siempre partiendo de la idea de que la matrícula sanitaria nacional no tiene vencimiento. Si llegara a tener vencimiento, habría que consultarla cada vez que venza, pero en este caso lo consulto una vez y lo registro en mi sistema en base a esa vez que lo consulto. No sé si te respondí en la práctica de cómo lo hacemos y eso responde tu pregunta. Ahí dice que sí. Ok. Bien. Tratamos Y de seguir después todas veo que las preguntas. hay un montón de preguntas, incluso para algunas están muy buenas, pero no tenemos respuesta. Así que me parece que sería por ahí buena opción armar una especie de foro, grupo, en donde podamos ir volcando todo esto. Ahí Marina también nos dice que está con un poco de problemas en la conexión y que le agradecemos un montón porque la comprometimos sin haberle avisado que iba a recibir preguntas y todo, pero que por suerte nos facilita un correo de contacto que como les digo, y por eso lo agradecimos, el Ministerio está siempre atento a escuchar y a ir resolviendo las cuestiones que van surgiendo. Así que Marina, disculpas primero por involucrarte tanto y muchas gracias por el contacto desde el Ministerio. Y me parece que sería buena opción que podamos tener un foro. Hay un montón de preguntas que nos van surgiendo a todos y que nosotros intentamos hoy en este webinar resolver una parte que tenía que ver con la parte de vocabularios, como decía Jacobo, pero que vemos que hay un montón de otras preguntas a nivel técnico que son muy importantes, muy interesantes y que a veces no están del todo claras y que podemos ir implementando entre todos. Sobre todo porque, de nuevo, ha habido o ha ocurrido que hay ciertas interpretaciones
que confunden el concepto de receta electrónica, ¿sí? El concepto de receta electrónica, por ejemplo, claramente no significa que yo tengo que prescribir en un sistema de un financiador. O sea, el concepto de receta electrónica es que yo prescribo en mi sistema y el sistema financiador tiene que ser capaz de recibir mi receta, ¿sí? Eso es la primera gran interpretación errónea de la ley. O sea, yo no tengo que adaptarme a los sistemas prescriptivos de quien paga. O sea, yo lo único que tengo que hacer es trabajar con estándares de mis sistemas de prescripción, los propios que tenga, para que un repositorio pueda recibir esa receta. Entonces, esa es la primera divisoria de aguas, ¿sí? Y a partir de ahí es los procesos de adaptación. Los repositorios que van a recibir nuestras recetas tienen que adaptarse al estándar que solicita el ministerio, no a la interpretación de lo que ellos creen que es el estándar, ¿sí? Y a medida que esto, siempre pensando que al final hay un paciente que tiene que recibir un medicamento, ir adaptándonos e ir alineándonos a lo que va ocurriendo. Ahí alguien preguntaba si el queer era por receta o por ítem, es por receta, ¿sí? Y para los que preguntaban el proceso que también mencionó Jacobo, para la identificación de quill, para la generación de queer, hay varias páginas para consultar el quill, hay varios métodos para calcular el queer, pero bueno, todavía esto sería algo bueno para trabajar en un foro de cómo lo vamos a hacer todos igual para poder contar con esta información, porque sabemos que es uno de los puntos que a veces no tenemos esa información del paciente, no necesariamente la podemos hacer a partir de una especie de cálculo calculable y tenemos que estar atentos a que eso no genere un error. Agustín, de OSDE. Sí, buen día, ¿qué tal? No sé, me saltó una alerta de... Se me habilitaba el micrófono, no sé si apreté algo, pero... No, vimos tu mano levantada y no sabíamos si querías preguntar algo. Ah, disculpen, no fue voluntaria. No pasa nada. Ok, no hay problema. Ahí alguien pregunta de los repositorios. Uno puede inscribirse en el ministerio como prescriptor o como repositorio, ¿sí? Entonces, uno puede ser ambas cosas, prescriptor y repositorio. Lo que uno tiene que hacer es que no necesariamente todos los pagadores van a ir a buscar las recetas a tu repositorio. Y eso sí habilita al financiador a pedirte que le vuelques la receta en su repositorio. O sea que si vos creas tu propio repositorio, podés resolver en algún punto tu proceso prescriptivo, pero solo para las farmacias que acepten tu repositorio y para los pacientes que estén bajo tu cobertura. No sé bien de qué institución sos, pero si solo tenés cobertura propia, podría ser una solución. Ahora, si vos manejás otro tipo de financiadores o aseguradores, sí o sí vas a tener que conectarte con sus propios repositorios. Sí, ahí veo algunas preguntas en el chat y las voy contestando. O sea, algunas cosas son algunas dudas que tienen en cuanto a la prescripción. O sea, nosotros en nuestro hospital tenemos un query único de contexto a Alexis que pregunta por una receta que tiene distintos tipos de fármacos. En nuestro caso, nosotros solemos indicar un producto por receta, entonces no tenemos una receta donde podemos tener, por ejemplo, tres tipos de fármacos y presentaciones distintas. Entonces nosotros tendríamos en ese caso un único query en ese caso. Y a Luciana sí, según la resolución, la validación de la cobertura del paciente tendría que ser con el PUCO. Perdón, sí, con el PUCO. Ahí nosotros le contamos, esta es una estrategia nuestra que tiene que ver con el inicio de la implementación de receta. No sé si recuerdan que al inicio, si había una receta que tenía 2 fármacos, el repositorio de algunos financiadores, si vos comprabas un fármaco, te quemaba, o sea, te consumía la receta por los 2 fármacos. Entonces, el que no comprabas te quedaba sin receta. Por eso nosotros, en una estrategia propia de implementación, decidimos que aunque el médico prescribe 5, 3 o 2 fármacos, cada fármaco genera una receta. Eso es para tener control de que esto no nos pasara en esa etapa. Hoy creo que ya lo tienen en algún punto resuelto y si vos de una receta consumís un solo fármaco, no se cae el otro fármaco de esa receta.
pero aún así no todos los repositorios funcionan de la misma manera. Para evitar ese tipo de error, en nuestra experiencia, nosotros decidimos generar un fármaco, una receta. Pero de nuevo, esa es una estrategia propia del hospital que les puede servir o no como estrategia para el proceso de implementación. Pero así lo definimos nosotros en base a la primera experiencia de que cuando te consumían una receta comprando un solo fármaco, te bajaba la otra que no habías comprado y tenías que volver a prescribirle con el malestar que generaba en el paciente tener que volver a pedir la orden y bla, bla, bla. Entonces, por eso nosotros lo decidimos así. Esos son los truquitos que fueron apareciendo y que a nosotros nos funcionaron y por ahí también les pueden funcionar al resto. Sí, si quieren, nosotros podemos hacer como alguna especie de foro para ir volcando preguntas y respuestas, una especie de wiki. Podemos después con los chicos pensar alguna dinámica y permanecer, los vamos invitando, incluso para que tengan la libertad de invitar a otros e ir teniendo un foro de discusión en base a eso. O encontrarnos en las jornadas, que también sería una muy buena opción, y discutir en el simposio de farmacia, donde va a haber gran parte dedicada a receta, todos estos temas. También vamos a estar por ahí. Bueno, les agradecemos Ahí mucho. levantó la mano Antes alguien calza. más. Si tenemos un momento más, Charlie, Sí, sí, obvio. dale. Juan, conocido de la casa. Juan. Hola, ¿cómo están chicos? Disculpen que levanto la mano que se están yendo, pero bueno. No, tranqui, Juan. Em, Siempre tenemos tiempo para vos. gracias. No, quería consultarles, por un interés un poco de cómo lo están manejando ustedes, en relación al momento de prescribir, muchas veces se validan datos del paciente y la afiliación que tiene con la cobertura, ¿no? Con las coberturas grandes, bueno, hay muchas cosas disponibles, es bastante variable. ¿Cómo están manejando, por ejemplo, en el momento de la prescripción, cuando hay algún problema de validación de afiliado contra la cobertura? Nosotros vimos algunas soluciones que existen que limitan en el momento de la prescripción que el médico pueda generar la receta. Nada, y hay como un debate acá de, bueno, debería estar limitado en ese momento o simplemente es generarla y que en farmacia al momento de la dispensa, bueno, sea ese momento de validación y se resuelva ahí qué pasa. No sé cómo lo están viendo de su lado. Para nosotros, Juan, la validación de la cobertura es al momento de la dispensa. Nosotros hoy tenemos libertad de prescribir independientemente de la cobertura. Obviamente que la mayor parte de las prescripciones, te diría el 95%, ocurren al momento de una atención. Por lo tanto, indirectamente, la cobertura quedó validada para la atención, para la consulta. Pero si hoy vamos a suponer que un médico le prescribe de manera virtual a un paciente porque lo conoce y porque quiere actualizarle la receta sin haberlo atendido, sin haber pasado por una consulta médica, nosotros en ese momento no validamos cobertura, esa validación ocurre en el momento de la dispensación. Perfecto, clarísimo. Perdón, Ahí, Juan, porque ahí Sí. se mezcla con algo, ¿sí? Que es un tema no menor, que es la cobertura a la que le asignamos esa prescripción. ¿Sí? O sea, lo que sí hacemos es elegir cobertura. No sé si me explico. Vamos en el caso de que un paciente tiene PAMI y OSDE. ¿Sí? Es un Si vos jubilado, recetás para una cobertura en un particular que tiene el paciente. jubilado potentoso. Sí recetamos para la cobertura puntual que el paciente solicita, pero no validamos cobertura de ese momento. Perfecto, perfecto. Sí, a veces se prescribe sobre una cobertura que no necesariamente es la de la consulta. O bueno, también a nivel técnico, a veces los Sí, servicios que se hacen, que valían para el turno, no necesariamente son los mismos que disponibilizan para el sistema de prescripción. claro. Y bueno, a veces Ahí, no, ahí hay, les con algunos en comentamos, particular, claro, capaz. le comentamos una incidencia que ya no existe para los que son consumidores de nuestro sistema. Nuestras recetas no eran originalmente recetas, eran créditos para un fármaco y el paciente en el portal tenía esos créditos y descargaba su receta él mismo eligiendo su cobertura.
Eso ocurría en nuestro sistema. Hoy eso ya no es posible, la receta se genera en el momento de la prescripción y por eso tuvimos que adaptar el sistema para que sea el profesional el que elige la cobertura con la cual genera la receta. Entonces, sí es una modificación, tal vez estamos yendo a un caso muy específico que no es ni cerca el caso más común de la prescripción, pero que son pacientes, por ejemplo, que se atienden bajo una cobertura, pero solicitan la prescripción bajo una cobertura diferente. Por eso el módulo de prescripción se modificó para que pueda seleccionarse la cobertura al momento de la prescripción. Bien, Sí. chicos, muchas gracias. Bien, Muy bien. Creo creo que que estamos, ¿no? sí. Bueno, parece que tenemos foro nuevo. Armaremos un grupo para ir compartiendo penas y alegrías, sobre todo alegrías. De nuevo, nos parece que es un hito fundamental avanzar hacia la receta. Todo lo que nos vaya pasando es mejorable, siempre va a ser mejor y más seguro que prescribir en papel. Nos da un montón de información, nos da un montón de posibilidades. Vamos a tener algunos tropiezos, como siempre, en toda implementación, pero todo parte, por suerte, de la buena voluntad de ir mejorando hacia un sistema, de nuevo, más seguro y con mayor calidad para los pacientes. Así que por eso estamos felices de que esto esté ocurriendo y muy contentos de que ser contemporáneos a este cambio para los que venimos trabajando mucho hace mucho tiempo en informática, poder vivirlo. Así que muchas gracias a todos por el interés, por la participación y también por su paciencia para las preguntas que no sabemos responder. Creo que la mejor respuesta es poder generar un foro para poderlo discutir entre todos y compartir soluciones que se nos vayan ocurriendo. Muchas gracias de nuevo a todos. Los vemos en las jornadas. Inscríbanse, como siempre van a estar muy buenas y son un gran espacio de intercambio. Así que si quieren, a ver, ponemos de nuevo, mientras se van yendo, vamos a compartirle el link de la De las inscripción. jornadas. Ujú. ¿Están viendo ahí? Sí. Bien. Bueno, gracias a todos. Nos vemos en las Muchísimas jornadas. gracias. Muchas gracias.